Posiblemente todos estemos familiarizados con los crímenes de guerra ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. En medio del horror y la barbarie nazi, ocurrieron cosas inimaginables y que al gran público le cuesta trabajo creer muchas veces. Sin embargo, en el día de hoy vamos a ver algo igual de terrible, o incluso peor, depende de la opinión personal de cada uno. ¿Quieres conocer las terribles barbaridades que se hicieron en el Escuadrón 731? Quédate para conocer todos los detalles. Comencemos poniendo en claro qué fue la unidad o el Escuadrón 731. El Escuadrón 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Los orígenes de esta unidad hay que situarlos en el contexto de la expansión del Japón imperial en el continente asiático durante los años 30 y que no concluyó hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En septiembre de 1931, los japoneses invadieron la región de Manchuria, en el norte de China, e instauraron un estado simulado comandado por el antiguo emperador chino Puyi. Más de 10 millones de chinos fueron movilizados por el ejército imperial japonés para realizar todo tipo de tareas forzosas en condiciones infrahumanas y en sitios donde ocurrieron diversos crímenes inimaginables para nuestros días. En este punto, alrededor del año 1932, nació una organización antiepidemiológica en la región. Básicamente, se trataba de un laboratorio que en teoría debía prevenir de posibles expansiones de enfermedades, pero que no era otra cosa que un centro para estudiar las posibilidades de una futura guerra biológica. Al frente se situó Shiro Ishii, un médico del ejército que promovió entre los altos mandos la idoneidad de esta modalidad de guerra que, por así decirlo, estaba de moda en el mundo científico-militar de todo el mundo. Como Mengele en Auschwitz, Ishii era médico. Nació en 1892 en el seno de una familia de clase media establecida y se hizo médico en 1921 y al poco tiempo se alistó en el ejército como cirujano. Ishii estaba fascinado por el proceso de infección y tras un viaje al campo de batalla en la Primera Guerra Mundial, se interesó por la posibilidad de utilización de armas químicas y biológicas. Tras pasar 2 años en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial y hablar con los médicos y oficiales que habían luchado en ellos, Ishii fue reconocido como un experto en el campo de las armas de destrucción masiva. En 1936 se le ordenó formar una nueva unidad. El nombre oficial de la misma fue el número 731. Él y sus hombres construyeron el campo de prisioneros Zongma, una prisión experimental ubicada en el poblado Bei-Ino, a 100 kilómetros al sur de Harbin. Las vías ferroviarias manchúes fueron colocadas para el transporte de materiales y equipamiento. Ishii organizó al grupo secreto de investigación denominado Unidad Togo para la coordinación de estudios químicos y biológicos. Una fuga de prisioneros en 1934 y una explosión en 1935, presunto ataque, obligaron a Ishii a suspender las operaciones de la fortaleza Zongma. Posteriormente, Ishii se trasladó a Pingfang, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Harbin, para instalar un campo de prisioneros nuevo de mayores dimensiones. El Escuadrón 731 operó activamente entre 1932 y 1945, años en los que realizó todo tipo de experimentos con seres humanos, incluidos hombres, mujeres, embarazadas, ancianos, niños e incluso recién nacidos. Las víctimas fueron llamados Maruta, que significa tronco en japonés, y que también da nombre a todo el proyecto. El término no solo era una especie de eufemismo macabro, sino que, según los relatos de los médicos que allí trabajaron, funcionaba como una forma de deshumanización que facilitaba llevar a cabo los experimentos para los hombres que operaban la institución del mal. Durante varios años, Ishii y su equipo trabajaron en ensayos que combinaban los microbios causantes de algunas de las enfermedades más terribles que habían asolado a la humanidad. La peste bubónica, el cólera, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la sífilis, la gonorrea y la viruela. Las víctimas eran engañadas diciéndoles que se les estaba inyectando una vacuna cuando en realidad lo que les inyectaban eran unos patógenos mortales. Los médicos comandados por Ishii practicaron vivisecciones a los prisioneros sin ponerles anestesia, con el objetivo de infectarles enfermedades y poder comprobar los efectos en vivo en un cuerpo humano. También realizaron amputaciones de extremidades, así como cirugías para extraer órganos. Otros experimentos insólitos y asquerosos consistían en colgar prisioneros cabeza abajo para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse. A otros les fue inyectado aire en las arterias para determinar el tiempo que tardaban en mostrar los síntomas iniciales de una embolia. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre la temperatura, quemaduras y supervivencia humana.
Aparte de experimentar con seres humanos, Ishii también lo hizo con animales, sobre todo con gatos. Para este experimento, hizo pasar hambre a 100 ratas que luego soltó en una habitación donde había encerrado a un gato bien alimentado. La conclusión de aquel ensayo era demostrar que un animal inferior es capaz de acabar con uno superior cuando se trabaja en equipo. A medida que la guerra avanzaba y el presupuesto crecía, el escuadrón contó con la ayuda de otras unidades satélite diseminadas por los distintos territorios que controlaba Japón. Grandes ciudades como Changchun, Nankín, Cantón o la misma Pekín contaron con sus propios escuadrones. La Unidad 100, situada en Changchun, investigó el uso de enfermedades para usar contra los caballos soviéticos y chinos, mientras que la Unidad 1855, instalada en la capital china, colaboró con la 731 en las investigaciones sobre el uso de la peste bubónica. También hubo unidades en Singapur e incluso brigadas especiales cuyo alcance aún no se ha investigado lo suficiente. Sin embargo, la práctica reducida terminó expandiéndose aún más. El Escuadrón 731 y sus unidades afiliadas sobrepasaron la fase de prueba de armas biológicas y llevaron a cabo ataques biológicos en contra del pueblo chino, tanto civiles como soldados, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Pulgas infectadas de peste fueron criadas en las instalaciones del laboratorio del Escuadrón 731, siendo diseminadas por aviones sobre localidades chinas habitadas, tal como la ciudad costera de Ningbo en 1940 y la ciudad de Changde en 1941. Este rociado aeromilitar resultó en epidemias humanas de peste bubónica, que mató a miles de civiles chinos. Tras la rendición de Japón en 1945, las autoridades que habían alabado y premiado el trabajo llevado a cabo por Ishii derribaron el campo de exterminio y procuraron borrar cualquier huella de las atrocidades cometidas tras sus muros. Pero, como si de una vergüenza final se tratara, antes de marchar, los responsables del campo ejecutaron a los últimos prisioneros que quedaban y soltaron ratas y pulgas infectadas. Aquella terrible acción provocó que durante los siguientes años miles de personas murieran a causa de la peste y otras enfermedades infecciosas. Bajo todos estos hechos, se realizó hace 2 décadas una demanda colectiva. Fue introducida entre 1997 y 1998 por 180 ciudadanos chinos, entre los que había supervivientes y familiares de víctimas. Los demandantes argumentaron que la unidad liberó desde aviones pulgas infectadas con peste bubónica y entregó alimentos mezclados con bacterias de cólera en las provincias de Zhejiang y Yunnan entre 1940 y 1942, lo que resultó en la muerte de cientos de personas. Los testigos contaron cómo las aeronaves de guerra japonesas rociaron una mezcla de pulgas infectadas con granos de trigo que, poco después, desataron brotes de enfermedades. El grupo demandó una disculpa por parte del Estado japonés y 10 millones de yenes como compensación para cada uno. La Corte rechazó en 2002 los pedidos de reparación, pero reconoció los hechos del caso. Fue la primera vez que un tribunal japonés admitía que ese país llevó a cabo una guerra biológica durante la Segunda Guerra Mundial. Los demandantes apelaron la decisión y la llevaron hasta la Corte Suprema de Japón. En 2005, el máximo tribunal ratificó el fallo previo, pero tampoco aprobó compensar a las víctimas, al argumentar que la ley internacional no permitía que ciudadanos extranjeros pidieran reparaciones al gobierno japonés por actos de guerra. Hoy en día, la herida en China sigue sin cicatrizar e incluso es motivo de controversia habitual con sus vecinos. Por otro lado, buena parte de las instalaciones de la infame ciudad han sido habilitadas como complejo museístico, siguiendo el modelo de Auschwitz, con el fin de no olvidar otra página funesta de la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos en los comentarios, ¿sabías esta parte de la historia? Te leemos con todas tus opiniones.